gusto es encontrarnos, en especial a esta hora cuando abrimos una nueva edición de su programa Cita Regional. Ahí está el senador Kenneth Pugh. Senador, ¿cómo está? Gracias. Muy bien. ¿Todo bien? Gracias a usted. Saludos. ¿Todo bien? Todo muy bien, la familia bien. Lo que se viene dentro de muy poco en el Senado puede ser histórico. No me responda. No me responda inmediatamente. Camila Flores, quien hace muy poco dio a conocer su voto claramente a propósito no solo de la idea de legislar, sino que también del apruebo rechazo, que no es de la Constitución, sino que de esta iniciativa del retiro del 10%. Camila Flores, Oporto, diputada de la República. ¿Qué tal, Camila? Hola, Carlos. Gusto saludarlos a todos. Bueno, tú sabes que yo soy una mujer de convicciones y que no cambio a mitad de camino. Lo había anunciado acá en el programa cómo iba a votar. Lo mantuve en ambas votaciones y bueno, no solo estoy por ese rechazo, sino el tema constituyente, tú sabes también que estoy por el rechazo, así que va más o menos en la misma sintonía. Oye, pero lo que percibe uno, no sé, solo por una simple percepción, es que esta situación, esta crisis de la pandemia, ha hecho a algunos mirar, al menos para reestudiar, esa idea del rechazo al cambio. Yo no sé, es lo que uno observa, lo que le comentan allí en la calle o los cercanos. Perdón, Luis Basáez, doctor, ¿cómo está? Jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué. ¿Cómo está, doc? Gusto saludarlo, Carlitos, Camila, Kenneth. Usted debe tener un amor en Quillota que tanto se le sale, ¿eh? Pero nadie se había enterado, pues, doc. Está bien, no hay problema. Yo no tengo nada, no. Algo pasa con Quillota, yo creo favor, lo mismo que tú, doctor. No hagan que después cuando alguien, especialmente una persona que puede ver esto y que tiene que ver con esto, no sé, todavía pensar que yo tengo algo allá en Quillota, así que... Una broma. Sí, lo sé, despejemos dudas, lo sé claramente. Hagamos algo, lo que corresponde, y menos mal que no está el diputado... Osvaldo Urrutia, porque cada vez que hago esto, senador Pugh, él dice, ya, de nuevo, esto es como la oficina de Canitrot, de Espinita, necesito saludar al conductor titular, el líder de esta estación de televisión regional de Quinta Visión, en este caso, Rodrigo Oliver Varas, nuestro director ejecutivo. Le enviamos un saludo, por favor, ¿se suman ustedes también o no? ¿Sí? Por supuesto, por un gran amigo. Por supuesto, un gran amigo. Sí, lo esperamos con ansia. Parece ser que las cifras, aquí están los verdugos del tiempo de ustedes, ambos relojes, vamos a comenzar con el más grande. A ver, lo primero es que estamos segundos a nivel nacional en el caso de la positividad del dato, si ustedes no me lo confirman o me lo corrigen, en términos de la pandemia, y mientras que escuchamos que ya hay zonas en el sur del país que comenzaron el desconfinamiento, que comienza probablemente a pensarse aquí en la región también, en San Antonio. Vemos a Europa y al resto del mundo en otra temporada, naturalmente, en otro tiempo, volver a la habitualidad o a esta nueva realidad y pensamos si estamos en condiciones o no, cuáles van a ser las medidas de seguridad y probablemente a propósito del comentario y el saludo a Rodrigo Oliver, es probable que dentro de muy poco ya podamos volver a tenerlo luego de ese confinamiento voluntario que ha hecho nuestro director ejecutivo y conductor natural del canal. Voy a comenzar con, ¿me permiten los caballeros con la diputada Camila Flores? Perfecto. Región, segunda a nivel nacional. Sí, Carlos. Bueno, la verdad es que los números siguen siendo preocupantes. Desde mi perspectiva, efectivamente, no podemos relajarnos porque haya bajado a nivel nacional y a nivel regional. Las cifras siguen siendo alarmantes, tenemos una cantidad importante de compatriotas fallecidos y hay un dato que es bastante, yo diría, angustiante y que tiene que ver con que lo que trajo prácticamente todos los medios de prensa regionales, con que ha aumentado muchísimo la movilidad en Viña del Mar y Valparaíso. Ese es un dato a considerar porque claramente uno de los factores más incidentes respecto del aumento del número de contagios tiene que ver con la movilidad precisamente. Y esa movilidad, mira, yo no sé si tendrá que ver con que hay un nivel de confianza, porque se está viendo que hay zonas que están empezando a desconfinar, o directamente porque los números efectivamente nos han sonreído, entre comillas, un poco, es que se ha comenzado a retomar esta movilidad.
yo quiero recordar que seguimos estando en muchas comunas de nuestra región en cuarentena. Viña del Mar, Valparaíso están en cuarentena, Quillota, San Felipe, Los Andes. Por lo tanto, tenemos que seguir tomando los resguardos, y lo peor que puede ocurrir es un rebrote profundo de esta enfermedad. Yo creo que eso es un poco lo que vamos a tener que observar con mucha cautela, qué ocurre en la zona sur de nuestro país, porque claro, uno ve cafeterías abiertas, personas que están volviendo a hacer, entre comillas, un poco su vida más normales, pero hay que ver qué consecuencias esto puede tener, porque lo hemos visto en otros países, ¿cierto?, cuando este rebrote incluso ha vuelto con más intensidad. Tenemos muchas personas en Chile y en el mundo que no solamente se han contagiado una vez, sino que más de una oportunidad de COVID-19. Por lo tanto, yo creo que este es un llamado de alerta a que es grave, es una mala noticia de que el nivel de movilidad haya aumentado en Valparaíso y Viña del Mar, y hacer un llamado a la responsabilidad, porque seguimos con la situación de catástrofe a nivel nacional y regional. Senador Piu, ¿y qué decir? Además, hay algunas personas que están denunciando la utilización de sus RUT al momento de ir a generar un permiso, una autorización para desplazamiento, se encuentran con la imposibilidad de hacerlo porque ha sido utilizado por otras personas. Es decir, malas prácticas en definitiva que se suman al mayor desplazamiento, al no apego a la normativa, etcétera, etcétera. Bueno, para eso efectivamente el gobierno instaló comisariavirtual.cl. Esta es una iniciativa de la División de Gobierno Digital que depende de la Secretaría General de la Presidencia. No es un software de Carabineros, esto se hizo en el gobierno con la gente de Gobierno Digital. ¿Qué es lo que ellos han agregado? Un nuevo campo, el campo al menos del número de serie, el número de registro, y con eso evitar que efectivamente se haga suplantación, que es algo que está pasando. ¿Por qué? Porque el sistema diseñado es malo. ¿Y por qué es malo? Porque no da certeza jurídica del acto. En Chile todavía no tenemos identidad digital. Y por eso hay que buscar estas extrañas figuras y formas para generar estos permisos. Entonces, senador, discúlpeme, solo un segundo. ¿Sí? Lo que ocurre es que nuestra información, y usted lo ha hablado aquí, usted es uno de los líderes en esta materia, los datos sensibles, cuando uno a una empresa le piden confirmar o verificar que es uno a través del teléfono, le solicitan la serie. Y eso significa entonces que la empresa, evidentemente, tiene la serie nuestra. Y por lo tanto uno podría ver tal vez el traspaso, la venta, la comercialización, incluso esos datos. Por supuesto, Carlos, fíjate que hay algunos que te piden la fotocopia, o mándeme la foto, y estás entregando mucho más información. Eso es inaceptable. Y por eso la identidad digital es una de las cosas primarias que quizás esta crisis nos ha dado. Los mismos datos del contagio, el COVID, que se tienen que manejar con absoluta reserva, tienen que estar anonimizados. Las personas no tienen que saber quién es el que está siendo afectado. También para otras enfermedades infecciosas, el SIDA una de ellas. Entonces, esos datos hay que cuidarlos. Y ahí se ha hecho algo que es precario, pero al menos, por lo menos, ya se le puso un control más. Tiene dos controles en la página que son esenciales. Primero, evita los bots, y para eso uno tiene que decir que no es robot, y pasa por unas extrañas figuras que a algunos les cuesta hacerla, que también es difícil. Y después le han agregado esto del número de serie, que obviamente va a impedir que algunos usen RUT que están disponibles hasta en las páginas web. Si uno puede hasta fabricarse un número RUT, es cosa que aprenda el algoritmo cómo creo el dígito verificador, y también puedo después buscar quién es la persona e ingresarlo. Entonces, esto todavía nos demuestra que estamos en una etapa intermedia que tenemos que mejorarlo. ¿Dónde llamo yo? ¿Sí? Solo para terminar, a la conciencia personal. Pedir solo el permiso cuando se necesite, salir lo menos posible. Esta enfermedad es contagiosa y produce daños importantes, y hay que cuidarse. Lo más importante es cuidarse y quedarse en casa. ¿Hay algún personal militar de la Marina o de la Fuerza Armada en general o de Carabineros que puede verificar a través de la lectura del código QR? No todos los están haciendo. Y aquí viene una consulta mía. Y ocurre, pasa, porque a mí me ha sucedido muchas veces en que voy a ingresar, no muchas veces, no voy mucho a comprar al supermercado precisamente para ahorrar o sobreutilizar este tipo de permisos. Va uno solo en la casa, que es un poco la idea, a eso debemos llegar. Voy a mostrar o enseñar mi cédula de identidad y el permiso me dicen, no se haga problema, vamos solamente a revisar el documento digital o el papel. No hay posibilidad, por favor, 30 segundos para... o además se lo agrego después al doctor Luis Basáez, tanto a Camila como al senador, ¿no hay posibilidad que el sistema de guardia pueda verificar para que este tipo de situaciones no ocurran, senador?
Bueno, hoy las bases de datos no están unificadas, de hecho el CERVEL tiene todavía gente que está fallecida, y el CERVEL es un organismo que debiera garantizarnos a todos algo. Ese es un drama que tenemos, y por eso la OCDE ha traído a Chile las propuestas de transformación digital. Tenemos una ley que acaba de nacer, la 21.180, de transformación digital del Estado. Vamos a tener 5 años para sacar esto. Por lo pronto, no hay, o sea, tienen que hacerse revisiones manuales. No, Camila. Sí, Camila, adelante. Un dato solo para complementar lo que dice Kenneth. Esto habla, imagínate, de la deficiencia que tenemos como país, porque que no lo tengan nuestras policías claramente hace más dificultoso que otro servicio pueda también hacer este control, ¿cierto? O nosotros mismos respecto de cómo mejorar los mecanismos para poder establecer nuestra identidad virtual, como dice el senador Piu. Y en ese sentido, claro, yo creo que nos hemos quedado sumamente atrasados, yo creo que como país nos falta muchísimo, y lo preocupante claramente es que nuestras instituciones de orden y seguridad tampoco cuenten con un sistema mucho más rápido y eficiente. Luis, doctor, los datos, las cifras señalan que vamos a la baja, lentamente o como queramos interpretarlo, y por favor, seguimos en el segundo lugar de casos activos, pero además, por favor, agreguemos esta otra colita que puse allí, ¿no es cierto?, de la mala utilización de este tipo de instrumentos y, por cierto, no privilegiando a aquellos que lo necesitan. A ver, primero yo quiero hacer un poco de justicia, porque si los números muestran una leve mejoría a nivel nacional, eso es gracias al ministro Mañalich, porque el ministro actual ha mantenido las herramientas de control de la pandemia, solamente ha cambiado la forma. Y el resultado de las cuarentenas no se ve al día siguiente, se ve semanas después. Por lo tanto, todos los números buenos que hay hoy día se deben a la estrategia del exministro Mañalich. Eso primero. Segundo, decir que que la gente tiene que entender que mientras no haya vacuna ni haya tratamiento, el riesgo permanece. Por lo tanto, cifras mejores o peores nos deben hacer pensar de que debemos mantener las medidas sanitarias de prevención, de tal manera de proteger la vida de los ciudadanos. Porque sin vacuna y sin tratamiento esto va a continuar. Números más, números menos, pero lo importante, como decías tú en muchos programas, el número de fallecidos, que es lo fundamental, es importante por cada una de las personas, ¿no? Uno no lo puede considerar simplemente un número. Por lo tanto, cada ciudadano que engrose las filas del número de fallecidos es un tremendo problema humano, no solo para la familia, sino que debería ser también para las personas que manejan el país. Estamos sobre los 7.000, ¿no es verdad, Doc? Claro, exactamente. Bueno, siempre hemos tenido problemas con las cifras. Yo trato de no confundir el tema y me baso en las cifras oficiales. Respecto a la región, seguimos siendo la segunda región con casos más activos. Si uno mira el número de casos nuevos respecto de cuando se inició la cuarentena, estamos todavía más arriba que aquello. Y hay otra serie de elementos que se miden para generar el desconfinamiento, como la movilidad, el estado de la red asistencial, el promedio de casos activos y el porcentaje de trazabilidad, cerca del 90%, que todavía no lo conseguimos. Entonces hay una serie de elementos y números que nos indican que debemos seguir con esta estrategia. Por favor, a propósito de esos segundos que le entregué tanto al senador como a la diputada. Mira, lo que pasa es que nosotros hemos visto una serie de problemas que tenemos en la sociedad chilena, no solamente esto de que falsifican los RUT, hemos visto los niveles de pobreza, cómo vienen hacinados muchas personas, todas condiciones que hacen que las cuarentenas dinámicas no sean tan efectivas. Pero bueno, es la herramienta que elegimos, es el país que tenemos, y lo que tenemos que hacer es unirnos todos para mejorarlo. Muy bien, voy entonces ahora con la diputada Camila Flores en la segunda vuelta, o sea, sí, vamos al segundo tema a plantear mejor. Me imagino que usted no quedó satisfecha, este fue un duro golpe para el gobierno, ya no solo la idea de legislar, sino que además la aprobación en la misma Cámara, a propósito de lo que usted ya había anunciado cómo sería el voto, diputada, y fue precisamente con votos de Chile Vamos. Sí.
bueno, primero en términos generales, Carlos, ya nos habíamos pronunciado acá en otros programas, yo mantuve la línea, tú sabes que yo soy una mujer de convicciones, que no cedo ante las presiones, aunque cuando muchas veces esas ideas que uno tiene y defiende son impopulares, y desgraciadamente hay muchos que sucumben a estos cantos de sirenas que son muy populares, ¿cierto? O populistas, más bien dicho, pero que claramente no son las mejores medidas. Yo voté tanto la idea de legislar como tú señalas y en particular en contra, porque yo creo que es una muy mala medida que cada chileno se tenga que meter la mano al bolsillo para poder salir adelante y enfrentar esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo como país. A mí me parece que es de una injusticia tremenda. Yo Pero creo que frente acá a eso, es diputada, el Estado. frente a Sí, eso, iba precisamente a eso. se dice, por cierto, de la no celeridad, de la falta de generosidad para quienes más necesitan. Y por Y de eso... llegar a tiempo. Sí, claro, y de llegar a tiempo, perdón, Carlos, que yo creo que por ahí hay un tema que yo espero, perdón, el gobierno también haga un mea culpa, porque claramente acá muchos parlamentarios tratamos de hacer entender a los ministros correspondientes de la necesidad de actuar con urgencia, con carácter de urgencia para ayer, ¿ya? Y también con una visión, entendiendo que ante situaciones excepcionales teníamos que tomar medidas excepcionales, y yo creo que ahí claramente el gobierno está acusando recibo ahora, pero evidentemente es demasiado tarde porque ojalá hubiésemos evitado esta situación. Yo la verdad es que efectivamente he sido muy crítica, Carlos, de los colegas que dieron su voto a favor, teniendo nosotros una propuesta, teniendo nosotros una idea que ofrecerle a los chilenos, desde mi perspectiva, mucho mejor que meterse ellos mismos la mano al bolsillo para comer estos meses, y que ellos hayan cedido hasta esta popularidad que tenía, ¿cierto?, el retiro de los fondos de pensiones. Por lo mismo nosotros con un grupo de parlamentarios incluso formamos un comité aparte, porque nos parece que uno tiene que tener normas mínimas de convivencia y de coalición. Y cuando tú tienes un gobierno, cuando tienes un programa de gobierno y una coalición que estaba haciendo propuestas y se decida apoyar a las de la izquierda, me parece francamente inaceptable. Solo algunas ideas a propósito de ceder ante las presiones. De eso escuchamos bastante, senador Kenneth Pugh, durante los últimos días. Algunos van a ser pasados al Tribunal de Disciplina, hubo fuego cruzado. ¿Es una buena señal? Bueno, esa es la señal real que se está viendo cuando ocurren estas crisis que son tan profundas. Tenemos que entender que esta es una crisis que se ha ido desarrollando y ya lleva bastante tiempo. Es una crisis que no solo es la sanitaria que estamos viendo con la pandemia, es una crisis humanitaria que está afectando a las personas y una crisis económica profunda. Por lo tanto, aquí lo que se busca primero es tener claridad. ¿Qué causa esto y cómo se tiene que enfrentar? Lo primero que hay que entender es que aquí hay cientos de miles de familias que lo están pasando pésimo, que no tienen dinero, que no pueden pagar nada, no tienen cómo llegar a fin de mes. Ya tenemos definido con el ingreso familiar de emergencia, el 2.0, a los que ganan menos, pero los que ganan más, la gran clase media, está siendo afectada duramente, y por eso hay que llegar con ayuda solidaria. Esa ayuda solidaria, cuando digo solidaria, son con nuestros impuestos, la capacidad que tiene el Estado de recaudar nuestros dineros para entregárselo a los que más lo necesitan. Está bien, pero nadie quiere más préstamos, senador. Mayoritariamente la ciudadanía lo reclama así. Es que no es el préstamo. Mira, lo que pasa es que quizás se le puso este nombre préstamo solidario, no entendiendo que el Estado no es un banco. No, claro. O sea, los bancos prestan dinero, primero. Pero hay que devolverlo. Y hay que devolverlo, y si no, te embargan. Bueno, el Estado no. El Estado no, pero el Estado también hay que devolverlo. Pero ¿qué dice el Estado? Dice, mire, usted pague con una parte de su sueldo. O sea, no es la cuota que se tiene que pagar, es con una parte. Si no tengo ingresos, no voy a pagar. ¿Y hasta cuándo? Hasta un cierto tiempo. Si pasado 4 años usted no puede pagarlo, bueno, se extingue la deuda. Entonces, ¿de qué comparación con el banco? De hecho, esta es una política de Estado socialista. Y me extraña que los socialistas estén en contra de una política que es esencial de ellos. O sea, este es un discurso ideológico que se ha ido por un lado absurdo. Yo lo que pido, y esto es quizás lo que la gente entienda, que va a tener mucho mejor resultado si logra pedir lo que necesita ahora de forma rápida y no tener que arriesgar su pensión, que ya es baja, que estamos viendo cómo hacer para subirla. Entonces, sacarle dinero a lo que va a tener que necesitar después no es lo que corresponde. Bueno, el próximo trámite legislativo estará en el Senado. Y ya vamos a hablar de eso en la próxima vuelta, Kenneth. Y la pregunta, me adelanto, ¿usted va a votar a favor o en contra? ¿Lo va a decir, lo puede decir o no?
reflexionemos hasta la próxima, para que nos sigan escuchando. Dejémoslo. Muy bien, muy bien. Oye, Carlos, el senador está reflexionando para que el gobierno aumente lo más posible y le llegue la mayor cantidad de chilenos posible. Generosidad, sí. Eso. Bueno, que no parta en 500.000 el sueldo, sino que en 300.000, para que no quede ahí una laguna de compatriotas que no tienen ni el IFE ni esta subvención, ¿cierto?, de clase media. Muy acertado. ¿O no, senador? Así es, eso lo seguimos viendo a continuación. Luis Basáez, doctor. Bueno, mira, acá se han dado diversos argumentos respecto a los que están a favor o los que están en contra de este tema, pero en realidad hay una sola cosa que motiva este procedimiento, y es la ineficiencia del gobierno de llegar oportunamente y con el volumen de ayuda fundamentalmente a la clase media, respecto de lo que la clase media hoy día la apremia. ¿Lo hubiese hecho mejor un gobierno de derecha, Luis? Perdón, ¿no de derecha? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo vuelvo a insistir que cuando uno empieza a introducir el tema político empieza a perderse, pero aquí el punto fundamental es que la gente está endeudada, está apremiada y requiere soluciones rápidas, y lo más rápido que vio en su mayoría la comunidad es el retiro de fondos de la AFP, que está ahí más directamente. Si hubiera habido solución suficiente para la gente, no hubiera sido necesario tocar este tema. Pero a propósito de este tema, hemos asistido, digo yo, a yo diría, el mayor show político de los últimos tiempos. Tenemos, por ejemplo, emulando al ministro Mañalich, como decía antes, el virus Moreira, que mutó y se puso bueno, se puso buenito. Y así una serie de parlamentarios. Y esa es la razón por la cual parte del Chile Vamos votó a favor de esta iniciativa, porque entiende e interpreta cuál es la sensación que tiene la mayoría de la ciudadanía. Pero ya más adelante veremos el tema propiamente tal de la AFP, que es un tremendo negocio que ha generado grandes fortunas, que no ha ayudado para nada a la gente, que la gente sigue teniendo pensiones miserables, y un tema que va a haber que resolver más adelante. Pero hoy día, ver partidos como la UDI, que pasan al Tribunal Supremo a sus diputados, la disputa entre los parlamentarios del mismo partido, las acusaciones entre sí, es prácticamente un tremendo show político el que se está haciendo, y olvidándose del problema fundamental que motivó este cambio, que es el problema de la gente. Bien, tiempo cumplido entonces para el doctor Luis Basáez. Les recuerdo que estamos en cita regional, primera parte de esta edición de toda esta semana. Kenneth Pugh, senador de la República, Camila Flores también están junto a ustedes, conversando, debatiendo, reflexionando, discutiendo también, cómo no, manifestando las distintas visiones que tienen respecto de los mismos temas. ¿Qué nos queda? Bueno, el paquete, a propósito, el gobierno sale allí a la cancha a ofrecer un nuevo paquete de medidas con el propósito de que, y por eso el revés, de que consigue en la Cámara de Diputados con esta idea así de aprobar el retiro del 10%, para algunos no fue lo suficientemente generoso y todo lo demás. Y lo que se viene ahora es el Senado, y ahí entonces el senador Kenneth Pugh ha prometido que a la vuelta de la pausa él nos cuenta cuál va a ser su voto. Eso, y además la nueva entrega, en este caso el Plan de Alimentos para Chile. Volvemos entonces tras una pausa, por favor, a nuestras y nuestros televidentes de Quinta Visión Televisión y de Cita Regional. Les pedimos que nos esperen, como dice el conductor titular, el líder natural de este canal. La pausa es breve, es cortita, ya volvemos. Quiero comentarle que estábamos arreglando el mundo, y siempre es bueno, además, cuando uno está entre amigos, qué mejor. El único problema es que estamos a distancia, pero de manera remota, haciendo esta segunda parte de Cita Regional. Reitero, el senador Kenneth Pugh, la diputada Camila Flores y Luis Basáez, director de Salud de la Corporación Municipal de Quilpué. Gracias por estar allí en la sintonía de Quinta Visión Televisión, y continuamos porque ahora viene el trámite de la aprobación o no en el Senado
del retiro, posible retiro del 10%. Pero el gobierno salió a la cancha ahí, senador, voy a comenzar esta vez por el senador Kenneth Pugh, salió a la cancha intentando de hacer una oferta, pero parece que no fue lo que se esperaba en realidad, y fruto de lo mismo, cuando aprueban en la Cámara de Diputados, en las calles se escucharon cacerolazos y aplausos. ¿Esa es una señal también, senador, o no? La señal más poderosa es la gente que lo está pasando muy mal. Por eso no nos podemos perder de vista qué es lo que ellos necesitan. Necesitan ayuda urgente. El llegar con una caja de alimentos a una familia que no puede concurrir a un lugar para comprarlo, esa es una ayuda concreta. Pero hay personas hay que ayudarlas con transferencias directas, o sea, transferirle a su tarjeta, ojalá Banco Estado, ¿para qué? Para que pueda hacer uso de esos recursos. Pero nuevamente, el Estado no lo puede hacer solo. Si toda iniciativa tiene que ser con el apoyo legislativo. Y aquí es tan importante este trabajo. El gobierno ha ingresado otro proyecto de ley para un bono de 500.000 pesos instantáneo, pero que tenemos que aprobarlo rápidamente. Entonces yo llamo también a todos los parlamentarios de oposición a hacernos cargo de lo que tenemos que hacer, que es generar política pública para llegar con apoyo. Y un préstamo, que se llama así, tiene el nombre de préstamo, pero no de un banco, es solidario, del Estado, de nuestros impuestos para llegar a ello. Y los montos, y ahí viene la observación que ya se hizo anteriormente, tienen que ojalá cubrir a todos, no puede quedar una brecha de personas que no queden cubiertas. La política pública de verdad sirve para todos. Ya definimos una que es para los que más vulnerables, los que tienen menos ingresos, pero después hay que definir otra para todo el resto, hasta dónde se necesite. Y eso se discute en el Parlamento, y por eso tiene que haber acuerdo político de cómo lograrlo. Por lo tanto, la generosidad no solo es del gobierno, es también de los parlamentarios, de ponernos de acuerdo y decidir cuánto es lo que queremos poner. Yo por eso, en lo personal, creo que es una muy mala política pública hacer soluciones con los recursos que son de las personas. Los recursos personales, las personas se deberán dejar para la última instancia, como lo último. Antes tiene que operar el Estado. Este es el minuto que opere el Estado, pero que opere bien. Y por eso, obviamente, me voy a oponer a reformas constitucionales, porque aquí estamos hablando que hay que reformar la Constitución, entendiendo que la Constitución ya ha decidido que todo lo que es protección social es de exclusiva competencia del Ejecutivo. Por lo tanto, no irnos por un camino que puede afectar los recursos que son de las personas, irnos por el otro camino que es el camino estatal y discutir cuánto es el monto y ser ahí todo generoso, parlamentario y el gobierno también. Bien, parece que la oferta, Luis, voy a seguir con Luis y las rondas, estas dos las voy a terminar con Camila Flores. Luis, parece ser que no fue suficiente el nuevo paquete de medidas. Oye, aquí el problema fundamental es que estamos a 4 meses de la pandemia. La gente ha sufrido durante esos 4 meses y hoy día estamos discutiendo y probablemente con lo que vaya a pasar en el Senado pasarán otras par de semanas más sin que haya una respuesta definitiva. Entonces, es molesto, ¿cierto?, escuchar distintas razones, pero nada de lo fundamental, que es llegar oportunamente y de manera suficiente para la gente que lo está pasando mal. Entonces, uno puede discutir 500.000, 600.000, pero las cosas tienen que llegar rápido. Lo que hemos visto es que para las grandes empresas en estos 4 meses las soluciones han llegado rápido. El mismo FOGAPE, que lo decía aquí el presidente de la UDI regional, respecto de las pymes se han sentido abandonadas por los bancos. Una serie de requisitos que hay que pedirle a la gente para que puedan postular y muchos ni siquiera han tenido ningún apoyo en este tiempo. Eso es lo que molesta a la gente y por eso probablemente estos cacerolazos, manifestaciones masivas, cuando se aprobó en la Cámara inicialmente el 10%, pero hasta ahora sigue siendo una posibilidad, no es un elemento definitivo. Y que salga el gobierno ahora que estaba discutiéndose este proyecto con una salida alternativa, más bien lo interpreto como intentar defender a la AFP más que con el hecho de querer llegar a la gente oportunamente. Entonces, no sigamos en esta discusión, otorguémosle a la gente lo que necesita, y si el Estado no es capaz de entregarlo, digamos claramente, y démosle la oportunidad a la gente. Mira, fíjate que es la plata de las personas, y está siendo administrada por un grupo menor. Esa situación no puede seguir ocurriendo en el país. Gracias, doctor. La gran pregunta que aún no tiene respuesta, diputada, es, habrían 2 alternativas.
Esta, la del posible retiro del 10% de los fondos obligatorios, ¿no es verdad?, de pensiones. Y la otra es estas nuevas medidas anunciadas por el gobierno. Finalmente, avanzando ambos, ¿se podrá optar por cualquiera de los dos? ¿Uno solo? Todavía no, esa consulta se ha hecho varias veces, pero todavía no hay respuesta. No hay respuesta, Carlos, porque va a depender finalmente del Ejecutivo. Nosotros como parlamentarios, senadores y diputados no tenemos posibilidad de tomar o de impulsar proyectos que finalmente irroguen algún gasto fiscal. Ya, pero usted está cerca de la moneda también, pues, diputada. La verdad, Carlos, te mentiría, no lo sé. Y tú sabes que si yo supiera te lo diría, porque claro, yo soy muy honesta, pero no lo sé. Yo creo, te voy a ser franca, como siempre, yo creo que el gobierno no se puso o no se habría puesto hasta antes de la votación en este escenario. Es la impresión que yo tengo, porque incluso en las conversaciones privadas, digamos, esto no ha salido una respuesta, digamos, si uno puede optar a una, a la otra o a las dos. Eso lo tendremos que ver, y yo apenas lo sepa, te prometo que lo voy a señalar con la franqueza que me caracteriza. Ahora, yo en esto, Carlos, creo que es súper importante dejar las consignas de lado, dejar la ideología política de lado y pensar realmente en la clase media, porque yo creo que acá, y no quiero, voy a sindicar al doctor Basáez, pero no es una crítica sobre él, sino que en su sector, digamos, en la oposición, yo creo que hay unos que efectivamente están preocupados del problema de fondo, pero yo creo que hay una enorme mayoría que está más bien con una mirada netamente política, que tiene que ver precisamente con destruir el sistema económico que nosotros tenemos, ya que yo creo que eso es lo que está de fondo. Yo no creo que hay algunos personajes que no estén pensando realmente en la clase media. Yo creo que eso no es así. Yo creo que ellos están tratando de quebrar el modelo, de imponer su ideología, y la clase media viene por añadidura porque suena bonito para el discurso. Pero un modelo que tiene cuestionamiento hace mucho tiempo, diputada, eso sí. Y que es que eso mismo te iba a decir, Carlos, un modelo que tiene cuestionamiento y sobre el cual la mayor parte del tiempo que se ha gobernado son precisamente por los partidos que hoy día critican al modelo, pero cuando tuvieron la posibilidad de cambiarlo no hicieron absolutamente nada. Yo creo que sí hay que mejorar el sistema. Yo creo que el sistema de la AFP hay mucho que meterle mano, lo he dicho en varias oportunidades acá en el canal, pero no vengan ahora con una autoridad moral impresionante, estos que tuvieron muchísimos años para hacer cambios, a decir que los cambios no se han hecho porque nosotros no queremos. Digamos las cosas como son. Ellos tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Sí, de hecho se ha llegado a decir, y lo escuchamos, que eran casi héroes aquellos diputados, diputadas de Chile Vamos, ¿no es cierto?, que habían votado a favor de la idea. Bueno, es que Chile parece que es así, pues se extrapola. En realidad son los buenos los malos, y si no son los malos, son los buenos. Qué desgracia. Eso nos polariza muchísimo. Perdón, 5 segundos, 10 segundos. En la Cámara el gobierno tuvo un revés. ¿Cómo lo ve para la votación en el Senado? Yo la verdad, Carlos, que creo que soy muy poco auspiciosa. Yo creo que en el Senado va a ocurrir un escenario similar. Hay varios senadores de la UDI y Renovación Nacional que yo creo que se van a dejar llevar por estos cantos de sirena y por los hashtags en Twitter. Sé que no va a ser el caso del senador Piu, que va a tratar de negociar para mejorar, pero que no se va a dejar doblegar. Oiga, pero no va a negociar eso que se estaba negociando ahí, que le entregamos tanto no. Lo deja en una posición incómoda, y porque si no hay un arreglo va a tener que votar que sí el senador. Es que yo estoy segura que el senador va a lograr que tengamos mejoras significativas en la propuesta del gobierno. Ya. A ver, yo espero que me queden algunos segundos, un par de minutos para redondear tal vez las ideas. Vámonos al último tema. Ahora, si quieren, aprovechan también este tiempo, el que viene. La segunda caja, en el fondo, o el apoyo a la ciudadanía en plan de alimentos para Chile. En otros países ya han entregado 3 cajas, no sé, y 2 o 3 bonos ya, pero hace rato. Senador Kenneth Pío. Bueno, esto se enmarca, tal como lo señalamos, en la necesidad de poder llegar directamente con logística a las familias, para que las familias no tengan que salir de la casa. Porque uno podría haber dicho, mire, transfiérale a la cuenta RUT y las personas van y salen a comprar. Pero ya hemos hablado que es importante disminuir la movilidad. Y aquí hay que llegar con aquellos elementos que se necesitan. Y por eso también se cambió la composición de los elementos de la caja.
esta caja se ha mejorado y se espera que con el conocimiento, porque efectivamente tuvieron errores la primera vez, se entregaron en lugares donde no se tenía que entregar, ahí se le pidió a la gente devuelva la caja, no llegaron a los lugares donde tenía que llegar, ahora sí se sabe y se tiene mejor información. Se ha coordinado muy bien también con las autoridades comunales, y aquí los alcaldes son fundamentales. Alcaldes y concejales conocen muy bien cuál es la situación en la que están cada una de las comunidades. Y ahí hay que llegar hasta el final, hasta lo último. ¿Se van a producir problemas? Por supuesto. Y ahí, ¿qué es lo que queremos? Que eso llegue al gobierno regional. El gobierno regional, a través de los gobernadores provinciales, su mayor esfuerzo es este. De hecho, todos los días miércoles tenemos un comité político donde se evalúan todas estas situaciones. Y una que es muy importante es el plan de avance y distribución de las cajas, porque es lo que la familia está esperando. Y estoy de acuerdo que probablemente no sea la última, porque si esto continúa, se tiene que mantener ese ritmo. Las personas no pueden pasar hambre. Chile tiene la capacidad económica para poder alimentar a todos los que en estos momentos no tienen esa capacidad. Es más, yo he pedido encadenar incluso el trabajo de las caletas de pescadores. Los pescadores quieren y pueden salir a pescar, pero tenemos que ser capaces de llegar con pescados frescos, con la línea, la cadena de frío, para poder entregar eso y poder entregar la mejor proteína, de mejor calidad. Entonces, seamos creativos, no solo lo que se puede empaquetar en la caja, sino que llegar con los productos. Y eso encadena la economía regional. Nuestra economía se va a reactivar si somos capaces de darle a todos la oportunidad de ser parte de esta cadena logística de alimentos. Ahora, lo único que hay que tener claro, Luis, y yo creo que en eso vamos a coincidir, ya que no hay cruce con el registro social de hogares, sino en sectores más vulnerables, es que la persona tiene que estar sí o sí en la casa, en el domicilio. De lo contrario, perdió. Oye, pero si este tema refleja mucho de lo que ha ocurrido en esta pandemia. En el caso de Quilpué y otros se entregaron 12.000 cajas, 11.900 y fracción. Y en el registro social de hogares hay inscritos 80.000 personas, o sea, un cuarto de los requerimientos. Ahora se aumentaron un poquito las cajas, pero tampoco va a ser posible llegar a todas las personas. Y muchos nos han reclamado, ya sea en el municipio o a nosotros en el área de salud, que no tienen los elementos para sostener el día a día. Entonces, aquí claramente hay una insuficiencia de los recursos del Estado para las personas que han sufrido en la pandemia, y ese es el tema. Respecto a la AFP y lo de que sea Camila, no podemos, por eso yo digo, no mezclemos el tema político, porque si, la política del terror o la política de lo que ocurrió en el pasado, si aquí lo que estamos buscando es que le llegue recursos a la gente al bolsillo, y lo más rápido que se ha visto es este 10% de la AFP. Pero como decía el propio senador, si no se cumplen con las condiciones de llegar desde el Estado con los recursos necesarios a la clase media, entonces habrá que votar sí a este retiro del 10% de los fondos para ir en una ayuda directa, inmediata a las personas. Y Luis, ¿cómo prevé la votación en el Senado? Mira, a nosotros nos han dado mucha sorpresa la élite política de repente. Y así como pudiera haber senadores de Chile Vamos que pudieran votar que sí, capaz que hasta haya senadores de la oposición que vayan a votar que no. Entonces, yo no soy muy auspicioso hasta que no vea los resultados. Ahora, yo sí creo que los senadores, y tal como lo ha dicho incluso Iván Moreira, entre otros, de la derecha, aquí lo que hay que ver es precisamente el tema humanitario. Y si es preciso votar que sí, en ese sentido va a haber que hacerlo, independiente de lo que cada uno piense políticamente respecto del tema de fondo que es la AFP, que lo veremos más adelante. Sí, 3 millones de cajas son en definitiva las de esta segunda partida, diputada. Sí, bueno, algo muy breve. Cuando no les conviene a la gente de la oposición es política del terror, cuando uno le recuerda los errores que cometieron ellos o las omisiones. Pero en fin, lo importante, Carlos, es efectivamente con las cajas de mercadería, y yo acá estoy haciendo algunas propuestas bien concretas y particularmente al intendente, porque finalmente quien toma estas decisiones es el intendente, y que tiene que ver con que los elementos con los que se vayan a surtir estas canastas de alimentos sean con cosas que sean adquiridas por productores locales. Necesitamos finalmente que estas cosas no vengan compradas desde Santiago o que a nivel regional, porque recordemos que el gobierno regional igual está disponiendo de cerca de 5.000 millones de pesos para comprar mercadería tanto para las personas vulnerables como nuestros adultos mayores. Y la vez pasada también el gobierno regional dispuso de recursos, pero se le compró un proveedor único.
y yo creo que esa no es una buena medida. Yo creo que sigue sería muy abultando los importante. bolsillos de aquellos que más tienen. Exactamente. Entonces, mira, yo he levantado esta bandera de lucha, Carlos, que la he trabajado junto con las distintas cámaras de comercio de nuestra región, para que finalmente sean en las distintas comunas donde se puedan comprar estos productos. Oye, y las cámaras de comercio tienen toda la información de los proveedores, de la calidad de los productos, quiénes son los que tienen los productos determinados, en fin. Por lo tanto, diversificaríamos la cantidad de recursos y le llegaría a más personas, no solamente a los que le iba a llegar la mercadería, sino que también a aquellos que se verían favorecidos por la compra de sus productos, las cosas Activar la que ellos economía venden. local. Eso es fundamental. Y lo otro, Carlos, que esta entrega que se haga tanto de la mercadería que venga del gobierno central como la del gobierno regional, la sigan haciendo, por un lado, el transporte escolar, pagándole, ¿cierto?, una cantidad de dinero por llevar esta mercadería, pero en esta oportunidad también se incorpora a los taxis colectivos. Recordemos que los taxis colectivos han bajado sus ganancias entre un 80 y un 90%, o sea, la situación de ellos es dramática, muchos de ellos están perdiendo sus autos, sus furgones, porque no han podido pagar las letras, las cuotas, en fin. Yo creo que si nosotros pensamos de la mejor manera posible de hacer eficiente el gasto de los recursos, se tienen que hacer a través de la compra a nuestros productores locales, y ojalá, no solo en la región de Valparaíso, ojalá que cada región pueda comprarle a sus propios productores e incorporar al transporte escolar, Carlos, y incorporar también a los taxis colectivos, que ayudaría a lo menos en parte a paliar la grave situación que están viviendo. Sí, estos son tiempos para repartir la misericordia, sin lugar a dudas. Un segundito, solamente decirle a la diputada que ahí uno ve cómo la intendencia centralizadamente, ¿cierto?, está generando el cómo repartir estas cajas o cómo construirlas, y ella tiene una muy buena idea. Lo mismo ocurre en las AFP, ¿se da cuenta? Ese es el problema, que hay unos pocos decidiendo sobre el futuro de la mayoría de la gente. Ese símil hay que hacer para que cambiemos nuestra manera de mirar las cosas. Senador, una pasadita por usted antes de ir con el minuto final. Bueno, mira, este tema de las cajas, yo creo que a todos nos tiene que ocupar. Me gustan las propuestas de las economías locales porque es más fácil, se activa. Y de hecho esta es la experiencia para poder después recuperarse. El mundo ha tenido muchas pandemias, quizás la peste bubónica fue muy grande, y de ahí, ¿qué tuvieron que hacer? La Liga de Hansa, unirse económicamente entre los países para apoyarse unos a otros, y después los modelos en que cada una de las sociedades fue saliendo adelante. Venecia, por ejemplo, perdió el 90% de su población, y ese 10% fue capaz de poder pararse de nuevo. Hoy tenemos que pensar en cómo nos paramos. O sea, la caja es una forma de entender que después tenemos que partir con el comercio local, de mandar productos locales, servicios. Hoy estábamos en una reunión con Corfo viendo cómo desarrollar las industrias creativas. La industria creativa, nuestros artistas, nuestra gente, bueno, también tenemos que darle a todos la oportunidad. Y ahí yo llamo a los que van a empezar a trabajar, que sean capaces de encadenar. O sea, no solo entregar caja ahora, sino que también entregar oportunidades de trabajo para todos lo antes posible. Camila, cerramos antes del minuto final. No, Carlos, yo creo que esta medida es súper importante, llegar a tiempo con la mercadería. Yo conozco a muchas mujeres que agradecen esto y no la transferencia directa de recursos, porque en una casa de repente cuando te depositan la plata no se gasta necesariamente en comida. Hay muchas mujeres que desgraciadamente no tienen el control sobre eso y se gasta en otras cosas, en alcohol, en drogas, en fin, que no es lo mejor, y los niños siguen pasando hambre. Perdón, alguien señaló que si retiraba el 10% por allí iba a comprar un auto. O sea, estamos hablando de ese tipo de soluciones o respuestas. Bueno, la verdad, Carlos, que esto puede dar para mucho, y hay muchas personas que a mí me han dicho, oye, yo ahora, ya que los políticos van a ponerle la mano a mi plata de las AFP, de mi jubilación, yo prefiero sacarla toda, ya no quiero el 10%, quiero llevármela toda, porque el día de mañana capaz que se les ocurra a algunos políticos expropiar nuestros recursos y con la excusa de un estado de excepción constitucional, de una catástrofe, utilizarlos para cualquier cosa. La verdad, Carlos, yo lo único que espero que aquí la ignorancia que hay sobre el tema se deje de lado, porque a mí realmente me impresiona, sin el ánimo ¿están los tiempos denostar como para esos bollos, diputada, para expropiar? ¿Sí, usted La cree? verdad, Carlos, es que yo nunca pensé que íbamos a estar en la situación en la que estamos hoy día, donde se quiere refundar Chile, porque eso es lo que pretenden algunos, y al parecer nosotros pensábamos que estas cosas nos iban a volver a repetir en nuestro país, no íbamos a volver a tropezar con la misma piedra, pero parece que lo estamos volviendo a hacer, desgraciadamente. Está bien, pero eso es parte de la democracia.
Así es. Y yo espero que sea esa democracia Ok. que ha estado muy en riesgo, incluso cuando quisieron acusar constitucionalmente al presidente de la República, electo democráticamente, que se vio en riesgo muy fuertemente. Recordemos lo que pasó en octubre. La Vamos con el, democracia se pierde, desgraciadamente, con facilidad también. vamos con el minuto final. ¿Me comporté en esta oportunidad, diputada Flores, o no? Más o menos, Carlos, más o menos. Tu Mira, objetividad de rato se pierde, de rato vuelve. en bambalinas le dije a la diputada 2-1. Luis No, Basáez va a estar solo representando una manera de ver el mundo y usted con el senador Kenneth Pugh me dijo, no, te equivocas, no, van no, a haber no. dos. Dos y ¿Cómo dos? dos. Le digo. Sí, tú y Luis Basáez. No, pero me Así comporté un es. poquito más. Ya. Sí, un poco más, Carlos. Te he visto con más énfasis ser de oposición en otros programas. Ah, oiga, hay que colocarle también un poquitito de entusiasmo a Sí, esto. Pues. está bien. Vamos, senador, último minuto. Bueno, lo primero, más agenda nacional y menos agenda personal. Y este es el tema más relevante y por eso yo espero que en el Senado las senadoras y senadores actúen en conciencia, tanto de oposición como de gobierno, pensando en lo mejor. Lo segundo, pedir que esos recursos lleguen y lleguen luego. Y a las personas, quedarse en la casa. Lo más importante, evitar el contagio, lavarse las manos. Tenemos que cuidarnos y la forma de cuidarnos es no saliendo y solamente a lo que sea esencial. Le quedan 30 segundos, senador. Bien, pues entonces los próximos 30 segundos decirle al director permanente de este canal que lo Rodrigo recordamos Oliver con Vara. mucho cariño. Rodrigo Oliver, un gran abrazo a la distancia. Qué bueno, bien, bien aprovechado los últimos segundos, ¿eh? Qué mejor, yo creo que se va a sentir muy contento. Luis Basáez, doctor. Bueno, reiterar mis felicitaciones a la ciudadanía de Quilpué y Belloto porque hemos logrado tener buenos números en materia de la pandemia y es una de las ciudades más grandes de la región o más poblada Parece que se van a quedar que sin cuarentena. no ha caído en cuarentena todavía, No, no, pero no se hay quedan sin cuarentena obligatoria. hasta el momento no, pues. Y nosotros lo que queremos es que le vaya bien a la gente. Las cuarentenas sabemos Por todo lo que supuesto. son molestosas para la gente y para el comercio, y el daño que producen. Entonces, en la medida que mantengamos las medidas, vamos a seguir ganando esta batalla. Así que felicitaciones a todos los ciudadanos de Quilpué y Belloto por este gran trabajo que han hecho durante este periodo. Bien, diputada Camila Flores. Yo solamente reiterar el llamado al autocuidado. Es fundamental, más allá de las cifras que uno ve que han ido mejorando, tratar de mantenerse con el máximo de los cuidados. Esta situación no está controlada mientras no tengamos una cura permanente. Así que a todos los vecinos de nuestra región, por favor, mantengan y extremar los cuidados que nunca están de más. Nosotros vamos a tratar de seguir generando las formas, las posibilidades para sacar adelante a las personas que lo necesitan, apoyándolos, pero es fundamental para enfrentar cualquier situación económica, cualquier problema, es tener salud y tener vida. No hay nada más irreparable que la pérdida de un ser querido, de un familiar, y estar enfermo en esta situación que es tan terrible y catastrófica. Así que a todos nuestros compatriotas, los vecinos de nuestra región, sigamos cuidándonos entre todos porque es la única manera que vamos a lograr salir adelante. Perfecto, un minuto exactamente acaba de caer el último granito. ¿Te das cuenta? 2 segundos, solamente decirle a la diputada que no se preocupe, no queremos refundar el país, queremos terminar con los abusos, eso es lo que queremos. Lo Ay, dejamos pero para, doctor, tan populista usted, dejamos si para todos una queremos próxima terminar oportunidad. con los abusos, no ustedes nomás, por favor. ¿Les parece si lo dejamos para la próxima edición? Probablemente vuelvan a encontrarse ahí. El populismo para otra. Luis Basáez, médico, director del área de salud de la Corporación Municipal de Quilpué, senador Kenneth Pugh y diputada Camila Flores. Gracias por haber estado junto a nuestra y nuestros televidentes en Quinta Visión Televisión. Buena semana, buena salud y esperemos encontrarnos dentro de muy poco. ¿Estamos? Gracias, senador, gracias, diputada, gracias Luis. Tengan un buen fin de semana.